Muy buenas tardes, amigos, arrancando el programa número 78 de la Hora Global, de esta primera temporada aquí en estudios de Radio Mundo en el 1170 AM, con Oscar Romero en los controles. Les damos la bienvenida a esta tarde de la Hora Global en la tarde de Radio Mundo. En este programa especial, en esta primera mesa internacional joven, con la presencia de connotados profesionales que nos están acompañando y sobre los cuales vamos a tratar de, otra vez, como hacemos cada tarde de martes y jueves, de velar el sentido de este nuevo desorden mundial. Iniciamos ya nuestro análisis con Carolina Rico. La gobernanza de la humanidad desde siempre estuvo en disputa. Fragmentada, orgánicamente coordinada o simplemente monopólica, supuso un campo de batalla político, pero también cultural e ideológico. Los imperios fueron estados, pese a la crisis del statu quo que manifestó en las revoluciones económicas desde la Baja Edad Media en adelante, con la presencia de la ciencia y un auge industrial en base a ella. El mundo estaba dividido entre los imperios, que incorporaban territorios sobre los que aspiraban a extender su poder y eran políticamente responsables de lo que pasaba allí. El equilibrio entre ellos fue garantía de paz, lo que constituía de hecho el derecho internacional y el llamado concierto europeo. De Westfalia en adelante, la relación entre economía y territorio, férreamente vinculados, generó sistemas de equilibrios de poder bajo una concepción fuertemente eurocéntrica. Pero en el siglo XX, este orden sufrió un colapso. Las dos guerras mundiales fueron, de hecho, una sola, en dos actos con un entreacto. El planeta entero fue alcanzado por ese juego de intereses. A la presencia de los estados, luego de la Segunda Guerra Mundial, se sumó la existencia de un superpoder, un estado por encima de otros. En 1945, el superpoder fue representado por dos sujetos, no solo por Estados Unidos, sino también por la URSS. El control del mundo fue repartido entre dos polos que ya no eran imperios. El imperio separa en sus fronteras, participa en la guerra para delimitar esa frontera, pero el superpoder solo se inicia allí. No tiene intenciones de conquistar algo ni crear algo. La Guerra Fría surgió como una confrontación militar en la coyuntura de la disuasión nuclear. El concepto bipolar había llegado para quedarse. Pero la última década del siglo XX nos sorprende. Un polo implosiona y un planeta unipolar prioriza globalizarse. Internet finalmente rompe el lazo entre territorio y economía y se difuman no solo las fronteras de los estados, sino también los límites geográficos del alcance del poder de la potencia. El mundo afrontó el cambio de milenio con la apuesta por una sociedad global, intercomunicada, tendente a la eliminación de las fronteras y caracterizada por la liquidación del sistema bipolar en favor de un caos que parece ser una carretera a una sociedad multipolar. Este es el tema de hoy, amigos. Está con nosotros, integrando la primera mesa internacional joven de Radio Mundo, Nicolás Pose, que es magíster en Economía Política Internacional, es docente del Instituto de Ciencia Política del UDELAR, es investigador asociado al Programa de Estudios Internacionales de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Universidad de la República. Bienvenido y buenas tardes, Nicolás. Bienvenido nuevamente, Gustavo. Está con nosotros también Rodrigo Melgar, licenciado en Relaciones Internacionales y aspirante a profesor adscripto en Historia de las Relaciones Internacionales, culminando en este momento, por estos días, una maestría en Historia. Bienvenido, Rodrigo. Muchas gracias, Gustavo. Y por último, la dama de la mesa, Victoria de Santiago, licenciada en Relaciones Internacionales, estudió en la Universidad de Economía y Leyes de Osaka, en Japón, profundizando temas de la región. Se encuentra finalizando la especialización en Economía y Negocios con Asia e India, en Buenos Aires, Argentina. Además, se encuentra cursando Antropología Social y se ha desempeñado en el ámbito privado en empresas de origen japonés. Además, fue analista de promoción de inversiones en el Instituto Uruguay 21 y es docente de la Universidad Católica y en la Facultad de Derecho en UDELAR. Bienvenida, Victoria. Muchas gracias. O María Victoria. Victoria. Me dijiste Victoria. Victoria, muchas Ahí gracias. está.
Para arrancar una primera ronda donde simplemente les voy a pedir a modo de telegrama, así ya nos vamos a la primer tanda de avisos y ya nos distendemos porque el tiempo ya nos va a favorecer. El inicio del siglo XXI presenta un cambio de balance en el poder, eso es notorio. El mundo bipolar del que ya hablábamos no existe, habría muchos polos, para algunos hay 3 polos, para otros hay 2, para otros no es que sean 3, sino que son 2, pero los protagonistas son diferentes. Más allá de esos nombres, ¿qué es relevante, Nicolás, empiezo contigo, para identificar un polo o una potencia? ¿En qué nos debemos fijar? ¿Estamos hablando de un poderío económico, militar, la combinación de ambos o qué? Bueno, el análisis de la identificación de polos de poder se ha complejizado en los últimos años. En el marco de la era de la Guerra Fría, todos teníamos ciertas certezas de que había 2 grandes polos de poder, tanto sea si uno miraba indicadores más de tipo económico o indicadores más de tipo militar. Hoy en día, de acuerdo a la dimensión que uno mire, uno puede encontrar números distintos. Si uno se enfoca en la dimensión estrictamente militar, ahí el unipolarismo es claro. Los Estados Unidos tienen una ventaja muy grande con respecto a cualquier otro país o bloques de países como podría ser la Unión Europea. Ahora, si uno mira la dimensión económica, ahí el panorama cambia. Y tenemos en particular el ascenso de China como un jugador que podría llegar a disputar espacios de poder que hasta hace 10 o 15 años estaban reservados a los Estados Unidos. Está bien, y entonces ya aprovecho la especialización en el área. ¿Por qué podría ser China hoy un polo de poder, Victoria? Y a mí lo que me parece interesante, también venía comentando Nicolás, es que sin duda el mundo se ha complejizado. Las dimensiones son diversas. Amitabh Bhattacharya hace un par de años publicaba un libro que era, el fin del orden mundial americano. Y él hace una distinción, ¿no? De cómo, hablar de un mundo bipolar o multipolar habla más de una división de poder. Pero si lo miramos en aspectos más amplios y vemos el mundo como una especie de multiplex, de varias capas, China sin duda, hoy por hoy, en lo que tiene que ver con tecnología, innovación, que es una de las nuevas fuentes de poder, ¿no? Sin duda, por eso también todo lo que tiene que ver con seguridad y tecnología se han puesto en la agenda de Estados Unidos, de defensa, y todo el conflicto que tuvieron con Huawei no es de Trump. Las primeras recomendaciones fueron dadas en el marco del gobierno de Obama, de empezar a, de cierta manera, controlar el intercambio que tenían de conocimiento. Entonces, China sin duda se posiciona como un polo que va fortaleciendo fuertemente y desafiando todo lo que tiene que ver con generación de conocimiento, que es una fuente de poder en sí misma. Y sin duda todo lo que tiene que ver con su expansión militar en el mar de China ha puesto muy nervioso a Estados Unidos, especialmente esta semana particularmente, ha pasado a primera categoría de prioridad para el Ministerio de Defensa de Estados Unidos, superando la preocupación por Rusia, la presencia de China allí. O sea que tenemos entonces que podemos encontrar hasta que hubiera algún tipo de requisitos para ser potencia, por llamarlo de alguna manera. No siempre tiene en cuenta solo lo militar. ¿Siempre fue así en la historia, Rodrigo? Bueno, en realidad es muy relativo. Digamos que, por ejemplo, la teoría clásica, en realidad, que esposa Raymond Aron, por ejemplo, o Paul Kennedy, efectivamente tiene un vínculo intrínseco, digamos, de lo que es el potencial militar o económico bruto, digamos, de una nación, en lo que es la proyección de poder. Ahora bien, en la era moderna, en realidad, yo agregaría un factor acá que es la percepción de los demás actores de dicho poder. Porque uno puede tener un despliegue masivo de capital militar o capital económico, y si este capital no es apreciado como tal por los demás países, en realidad el efecto que causa es nulo. O incluso si tenemos una economía muy fuerte, en estado de autarquía cerrada, también cómo te va a influir en otros países es muy reducido. Pensando puntualmente en otro ejemplo. En época de la Unión Soviética, en el apogeo, digamos, bajo Khrushchev, la Unión Soviética contaba con 5 millones de efectivos militares, reducido a 3.500.000 en la era Brezhnev. En vísperas actualmente de la guerra con Georgia, este ejército fue reducido a 600.000 efectivos y posteriormente a 250.000. La apuesta rusa ha sido de reducir, por ejemplo, la cantidad de efectivos, que otrora fuera un valor, digamos, absoluto de, digamos, influencia, y ahora apuntar a un ejército, por ejemplo, reducido
pero fácilmente desplegable en puntos estratégicos para proyectar como digamos, una especie de punta de lanza la influencia rusa en aquellas regiones que se buscan. Y lo que tú dices es que a pesar del número absoluto de menos tropas, vamos a llamarle de esa manera, de una forma un poco más básica, sigue manteniendo una imagen de superpotencia militar. No solo eso, en realidad, que incluso pese a reducir la cantidad de tropas, en Rusia es capaz que está más hábil, digamos, con este ejército reducido a proyectar su esfera de influencia que, digamos, en la Rusia inmediatamente post-soviética, que igual tiene un contingente armado gigantesco, pero no era capaz ni siquiera de defender, por ejemplo, Chechenia. O sea que, como dijo Victoria, hay una serie de capas donde nosotros podemos ir visualizando quién cumple esos requisitos de ser potencia. Y nos vamos a un corte y después analizamos, bueno, en el panorama actual, de quién podemos estar hablando. Agosto de 1945. Japón capitula tras el alzamiento de sendas bombas nucleares en Hiroshima y Nagasaki. La Segunda Guerra Mundial ha terminado. Entramos en la llamada Guerra Fría. El mundo se regirá por un nuevo sistema bipolar en el que el miedo a la guerra nuclear evitará una confrontación frontal entre los dos grandes bloques. Tienen capacidad y voluntad suficientes para generar y enviar mensajes de persuasión con efectos de estabilidad mundiales, controlando las llamadas zonas calientes. En 1989 cae el símbolo de la Guerra Fría, el muro que separaba a las dos grandes potencias. La Unión Soviética se desmorona, inmersa en una severa crisis económica, y Estados Unidos se convierte en la única potencia dominante. Un Estado con capacidad de influencia global en todas las dimensiones de la realidad internacional. Pero en los últimos años, las dificultades en Irak y Afganistán, la crisis económica internacional y el surgimiento de nuevas industrias culturales en otros lugares del mundo están poniendo en duda la hegemonía norteamericana iniciada con la caída de la Unión Soviética. Cambiamos de siglo, volvemos al siglo XX. Suena un poco pretencioso decirlo después de apenas unos 10 y pocos años de entrar en este siglo, pero Nicolás, esa bipolaridad del siglo XX era una bipolaridad real, es decir, estamos hablando de potencias realmente globales. Te lo preguntaba porque hay grandes áreas de África, de Oceanía, digamos, o gran parte del sudeste asiático que no podían considerarse, por lo menos en esa época, parte de un área de influencia, quizás sí colonial de antes, del siglo XIX, pero no del área de influencia de ese sistema bipolar. ¿Realmente había una incidencia de esas potencias en todo el mundo? Bueno, yo entiendo que sí. Al menos la competencia por el control de las distintas zonas geográficas del mundo era de carácter global. Por ejemplo, tú mencionabas el caso del sudeste asiático y la semana anterior hablábamos de los pocos casos exitosos de desarrollo tardío. Claro. Bueno, uno no puede entender los casos de desarrollo tardío en el sudeste asiático sin tener en cuenta que esto era parte del cordón de seguridad de los Estados Unidos en Asia. Uno no puede entender la descolonización en África sin entender las demandas que estaban alineadas en este punto de los Estados Unidos y de la Unión Soviética en torno al retiro de las potencias europeas del continente, al menos del control directo de los territorios. Entonces sí, había una competencia global por el control de las distintas regiones del mundo que nos lleva a hablar efectivamente de la presencia de poderes globales. Y realmente se podrían considerar potencias como las consideramos hoy, Victoria. O sea, me refiero al comentario que hizo Rodrigo, en el sentido de que muchas veces tú eres potencia porque te perciben como potencia. Y estoy pensando en que quizás otros países eran exitosos económicamente por esa misma época, tenían ejércitos interesantes. Estoy pensando en India, pero capaz que debe haber algún otro ejemplo más. Y sin embargo se hablaba de Estados Unidos y Unión Soviética. Es interesante tu comentario porque incluso revisando ya en los 70s fue uno de los primeros libros que salió sobre el orden mundial chino. En los 70s, donde China no figuraba en ningún lado, uno de los pioneros de la Academia de Harvard, si mal no recuerdo, hace el primer libro sobre el orden mundial chino en un momento de que nadie lo hubiera pensado. Eso sí es prospectiva. Sin duda. Pero ¿qué se refería él con orden
mundial y él no hablaba de orden global. Se entendía esto de que, bueno, que multipolaridad o bipolaridad, bien como decía Nicolás, tiene que ver con esta lucha de poderes, ¿no? De una búsqueda de dominancia o cómo se distribuye el poder en el mundo. Y sin embargo, el orden mundial pueden tener esferas menores. Y es esto en la percepción de cada región, cómo influyen y las relaciones que tienen cada uno. Sin duda había una lucha a nivel global por posicionarse de potencias, pero también entiendo que a otros niveles se daban redes y se tejían, como en este caso también todo lo que tiene que ver en Asia, Oceanía y también en los alrededores en China mismo, un orden mundial que estaba no solo asociado a poderío, sino siempre en todo esto tiene que lo que tiene que ver con la posición tiene una cuestión hasta cultural e ideológica de cómo se perciben estas regiones y sus asociaciones. Sí, hay ciertas siempre divisiones de ahora vamos a poner algún mapa en línea, ciertas divisiones diferentes en referencia a la identificación de las regiones, ¿no? O sea, a veces se habla de zonas angloamericanas, ponemos en este mapa, se habla de una pan-Eurasia, por hablarlo de una manera, se saca Oceanía hacia un costado, en otro mapa que estamos teniendo por allí también que nosotros identificamos como interpretaciones varias de lo que pueden ser los sistemas, también hay un intento por dividir un poco en este caso en base a sistemas políticos, pero es cierto que más allá de las divisiones o de las áreas de influencia, en ese momento estaba importando quién mandaba, es decir, quiénes eran las potencias que en definitiva estaban manejando el poder. Si estamos hablando del siglo XX, estamos hablando hasta el final del siglo XX, también hubo una presencia importante, Rodrigo, de Naciones Unidas como un actor. Quizás no un actor de motu propio, quizás no un actor de iniciativa propia, pero sí un gran gestor, o por lo menos esa era la intención de las potencias para eso. Las Naciones Unidas de alguna forma no alteraron el balance de poder, pero cumplieron una función. Bueno, en realidad depende mucho, o sea, hay que recordar primero que nada el funcionamiento de las Naciones Unidas y cómo en realidad, bien o mal, lo que es el organigrama de Naciones Unidas y la atomización de las funciones que tiene prevista, digamos, la mañata en algún sentido. Por ejemplo, pensemos en el Consejo de Seguridad, cuyos 5 grandes miembros, que son Estados Unidos, China, actualmente Rusia, pero antes la Unión Soviética, Francia y Gran Bretaña, tienen el poder de veto. Entonces, por ejemplo, pensando en realidad en todo lo que fue, por ejemplo, la crisis del Canal de Suez en su momento, ¿no? Como, por ejemplo, en realidad teníamos inmiscuidos a 2 actores del Consejo de Seguridad, como Francia y Gran Bretaña, en realidad apoyando a Israel, y otro lado la Unión Soviética de Estados Unidos, intentando en realidad, por ejemplo, evitar el incremento de las tensiones para evitar una conflagración mayor. Hay, por ejemplo, en realidad, o sea, una constante que más o menos tiñe al siglo XX, que el Consejo de Seguridad suele trancar, digamos, en realidad, el correcto funcionamiento del mantenimiento de la paz, y eso hizo, o sea... Allí trancó también. Sí, digamos que sí. Pero de una forma un poco atípica, ¿no? O sea, Estados Unidos y la Unión Soviética manejándose con los mismos conceptos. Sí, en realidad, porque en realidad acá lo que... No era tanto en realidad, digamos, una comunión de intereses verdaderos, es decir, no veían tal vez el problema de la misma manera, sino que en realidad lo que se intentaba era evitar que se desbordara la crisis puntualmente. No es obviamente tanto que ellos tuvieran el mismo paradigma detrás de la crisis entre el gobierno de Nasser, obviamente, y aquel de Israel, sino que en realidad, evidentemente, buscaban evitar el conflicto. Y, por ejemplo, pensando en más adelante, todo lo que fue el proceso de descolonización, África misma se convierte en realidad en un terreno del mundo postcolonial entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Pienso, por ejemplo, el tema de Angola, famoso por la intervención de Alemania Oriental allí, sí. Por lo que se llama el COCO, que es el consorcio colonial, y, por ejemplo, la intervención también de la Cuba socialista, digamos, allí. Todo demuestra que fue un terreno que, si bien en realidad neutral, digamos, un tercer mundo, igual fue un campo de batalla. Un campo de batalla también. Sí. Y no hay un tema también, Nicolás, allí de gobernanza, es decir, estamos hablando de que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas está conformado por determinados países, pero hay momentos en que se notan más los ausentes que los presentes, es decir, Alemania no está, India no está. Bueno, eso tiene que ver con la conformación del órgano en un momento dado del tiempo, ¿no? Hay una cosa que en ciencias sociales se denomina dependencia de la trayectoria. A veces, para entender el funcionamiento de algunos espacios actuales, tenemos que remontarnos al pasado y ver cómo se originaron. Claro, pero genera, querámonos o no, consecuencias. Es decir, consecuencias que a veces no son consecuencias específicas en cuanto a un mal que ejerzan, pero sí, por ejemplo, a que complica la gobernanza.
Bueno, hay todo un debate sobre la reforma del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que tiene como distintos argumentos en juego, ¿no? Están en parte de una posición en el debate es esta que planteas tú. Bueno, la exclusión de algunos actores minimiza la capacidad del organismo de tomar decisiones relevantes. Hay otros que plantean lo contrario. De hecho, incrementar el número de actores incrementa la probabilidad de nuevos vetos. Entonces, en realidad, uno tiene que concebir a estos espacios como espacios de coordinación. En relaciones internacionales, en particular en estos temas de seguridad internacional tan delicados, bueno, no tenemos un gobierno mundial. Tenemos espacios donde los distintos estados intentan coordinar con mayor o menor éxito, de acuerdo a las coyunturas, a las posiciones en juego, cómo solucionar los distintos problemas que aparecen en los momentos dados de tiempo. Llegando a final del siglo XX, Victoria, Estados Unidos, incluso en estos primeros años del siglo XXI, ¿sigue siendo la potencia? Sin duda, Estados Unidos no va a dejarse relevante en tiempo que podamos todavía avistar. El tema es qué espacios va dejando libres y qué nos los van cubriendo. Ahí está lo de las capas que tú mencionabas, es decir, quizás sea menos relevante en algunas capas y quizás siga siéndolo en otras. ¿Puede haber algo de eso? Exactamente. Por ejemplo, un poco todo lo que tuvo que ver la retirada en cierta parte de Trump de muchos movimientos que fue en Asia dejó un espacio político a ser ocupado por otros, en cierta manera. Fue una oportunidad que no generó un vacío total, pero generó espacios nuevos. Y ahí que empezaron a surgir, por ejemplo, en contraposición a China, Japón en el 2017 se vio obligado, después de que también Trump se retirara del TPP, a empezar a buscar maneras de frenar ese crecimiento. Ahí empezó una iniciativa totalmente de balance contra China, en cooperación con la India, en un corredor de desarrollo con África. Comenzó también reuniones con lo que era Europa del Este, que era hace muchísimos años que no mantenía, y firmó incluso este año un corredor con Europa, que es el contrapeso directo para China. Japón firmó hace poco esta iniciativa de desarrollo e infraestructura también con la Unión Europea. Y en paralelo también va haciendo los contrapesos necesarios. Sí, recordemos que unos meses antes estuvo China en Italia firmando temas interesantes de infraestructura. Incluso hay 2 puertos italianos que están considerándose ya hoy parte de la nueva ruta de la seda. No, sin duda. Y es interesante también entender que Japón no es que se quedó fuera de la ruta de la seda. No. Japón en un principio, en 2013, se había negado completamente a participar y empezó entonces, luego con los años, a decir, bueno, si tengo una participación con ciertas reservas. Entonces, pero a eso vamos a tratar hacia después. Lo tengo guardadito para el final. Quería ver más o menos cada una de las potencias que hoy podemos considerar parte de esta especie de multipolarismo. Hay gente que habla de 3 polos y tratar de llegar a alguna conclusión ustedes si realmente son 13, digamos. En realidad Estados Unidos siempre está en la ecuación y va a seguir estándolo por algún tiempo. Rusia no entendemos bien qué es, quizás por el efecto que decía Rodrigo de que también uno tiene que ser percibido como potencia, y Putin juega muy bien las cartas en eso, maneja una imagen de potencia, maneja una imagen de toma de decisiones. ¿Podemos hablar de un nuevo zarismo, Nico? Yo creo que en el caso de Rusia lo que tenemos en realidad es una potencia en retirada. Uno puede identificar 2 grandes polos que tienen que ver con los Estados Unidos, con China. Podemos debatir acerca de si Europa en el futuro va a intentar ir hacia una unidad mayor y tratar de constituirse como un jugador con peso propio en las distintas esferas de las relaciones internacionales. Hay debate porque alguien al lado tuyo está haciendo así. Bueno, en el caso de Rusia, a no ser que uno mire la dimensión estrictamente militar y la dimensión estrictamente nuclear, en donde Rusia todavía mantiene capacidades sustantivas, en términos económicos, pensemos que Rusia tiene el mismo tamaño en términos del total de su economía que Italia. Sí, de acuerdo. ¿Alguien se imaginaría que Italia... No están los primeros, pero de ahí estar en retirada... Victoria ponía otro elemento que es muy relevante para pensar las relaciones internacionales actuales, económicas y militares, que es la tecnología. La capacidad de innovación de Rusia es muy baja en comparación con todos estos actores que mencionábamos. Rusia lo que sí tiene es un peso muy fuerte en Europa en materia energética. Ahora bien, ¿hacia qué tipo de economía vamos? ¿Cuál va a ser el rol de los hidrocarburos en el futuro? Tal vez ese elemento que ha sido el elemento por el cual Rusia ha tenido cierta influencia sobre Europa, en los próximos años no sea tan relevante. ¿Rodrigo?
Bueno, yo lo que creo en realidad es que, o sea, obviamente que comparto lo que dice Nico, en realidad que a saber, o sea... ¿Tú hacías así? Como... No, me quedo explicando en realidad. Que el PBI de Rusia sobre Italia es una verdad verdadera, innegable, y en realidad el peso económico de Rusia va por la extorsión. Capaz que lo que no te cerraba era lo de retirar. No, o sea, lo que llama la pipeline diplomacy que hace Rusia, ¿no? Esa extorsión de lo que es el comercio del gas, o sea, es la única herramienta que tiene económica. Yo creo en realidad que por ahí hay un resurgimiento, o más que un resurgimiento, un rediseño de Rusia en realidad, que viene sobre todo de Rusia como líder de lo que son los parias internacionales. Esa idea de está fuera del sistema, rompe con Occidente, y bajo su estandarte se aglutinan todos esos estados en realidad que, digamos, están peleados o que quebraron en realidad con Occidente. El peso de Rusia en realidad así no está tanto en realidad configurado en torno al potencial económico, que es evidentemente muy magro, sino ni tampoco a su reducido capital militar, digamos, de lo que son las fuerzas terrestres tradicionales, sino que obviamente el paraguas nuclear y sobre todo, digamos, esa imagen que da de referente o de posición al mundo occidental, si se quiere. Mi duda de la retirada, Nico, era porque de alguna manera es cierto que los que eran satélites europeos, vamos a llamarles así, ya no vuelven. Pero supongo yo que Rusia tiene la aspiración, y muchas veces su canciller lo ha dicho, de volver a manejar de alguna manera una relación fuerte con aquellos países que quedaron en Asia, digamos, que formaban parte de la URSS en su momento, y en Oriente Medio está avanzando. Es decir, su relación con Irán, con Siria y con Líbano está manejándose de una forma que por lo menos en los titulares parece como una presencia fuerte de una potencia. Si uno mira, ¿no lo ves tan así? Si uno mira todos o la gran mayoría de los conflictos en los cuales Rusia se ve involucrada de una forma u otra, uno puede observar una constante. En todas ellas, Rusia lo que intenta es mantener el status quo, no perder más, no retirarse más de lo que aún ya le han forzado a retirarse. En el conflicto de Ucrania, por ejemplo, Rusia lo que pierde es un aliado o un socio clave que está al lado de su territorio. Si uno mira el caso de Siria, Siria es un aliado tradicional de Rusia. Rusia lo que intenta es que no se le caiga un aliado como ya se le cayó el aliado de Libia. Es decir, en buena parte de los conflictos en los que Rusia se ve involucrado para tratar de no retroceder más. Es difícil encontrar un caso en el cual vea intereses ofensivos de Rusia que intente copar nuevas zonas o áreas en las cuales no tenía influencia en el pasado. Por eso es que mi reflexión iba por esa línea. Crimea no cuenta. Estaba pensando lo mismo. Crimea de hecho solía ser parte del espacio soviético, de nuevo. Crimea se entiende desde la relación con Ucrania. Claro, mientras Rusia tenía una relación privilegiada con Ucrania... Tú no ves un avance. No hay un avance, hay intentos de no perder mayor pisada. El caso de Crimea creo que se marca en esta lógica. Mientras Rusia y Ucrania tenían relaciones de cooperación, estaba bien que Crimea fuera parte de Ucrania, pero recordemos que Crimea fue cedida por Rusia a Ucrania en la década de los 50 o 60 del siglo XX. Entonces, de nuevo, desde la lógica geopolítica, lo que intenta Rusia es no perder más pisada. O sea, una Rusia a la defensiva con Europa, o con el mundo. Una Rusia a la defensiva intentando preservar espacios de poder que tuvo en el pasado y que quiere mantener. Yo no veo iniciativas en las cuales Rusia intente copar nuevos espacios porque tampoco tendría las capacidades para hacerlo, pienso. Y en todo esto, ¿cómo cuaja entonces que Macron diga que la NATO quizás no tiene ya razón de ser y Rusia podría ser parte de Europa? ¿Es un acercamiento o es simplemente un... a ver qué pasa? Desde mi perspectiva, tal vez los compañeros pueden aportar otros conceptos. Lo que está intentando Macron es provocar a Trump, provocar la reacción de Trump, porque lo que busca es que Trump no se descuelgue de la OTAN. El que está poniendo en cuestión la OTAN, o al menos el funcionamiento de la OTAN, es Donald Trump. ¿Cuál es la estrategia o la base que tiene Macron para decirle, Donald, quédate en la mesa, está Rusia allí? Si tú no soltás la mano, podemos tratar de ir por esta alternativa. Ahora bien, ¿es creíble esa alternativa? No sé, Victoria, ¿tú le crees a Macron? Yo coincido mucho con Nicolás en que lo que se está generando, y bien hablaban al principio, no todo el tema de que es de gobernanza, son temas, lo que está detrás del éxito o no, del mantenimiento de las instituciones es el diseño. Ajá. Y parte de ese diseño también en muchas es la participación de Estados Unidos, no el éxito o la real relevancia de estas instituciones. Entonces, coincido en que la manera de hacerle entender el espacio vacío que hablaba al principio, que va dejando, sí, que puede ser ocupado, son este tipo de señales que van mandando a los diferentes países. Que le vaya a creer o no, bueno, claro, es otra historia. Pero de todas formas, sí deja sentado que Europa, el futuro es sí o sí con Estados Unidos.
en un principio las afinidades irían por ese lado, en términos de lo que es Unión Europea. Sin embargo, creo que también es un llamado a que no se pueden perpetuar las situaciones de fricción entre Estados Unidos y Europa, porque genera ya así un desgaste que empieza a tener puntos de no retorno. ¿Lo ves así también, Rodrigo? Sí, por supuesto. De hecho, me encanta el análisis que hizo ella, porque yo creo que también en realidad hay acá un tema esencial, que es, si pensamos, por ejemplo, en aquella Rusia previa a Ucrania, que ya nos parece en realidad que hace décadas de esto, pero en realidad fue ayer, había todo en realidad un interés en su momento de, digamos, aglutinar todo ese espacio ex-soviético, digamos, a la nueva Europa. O sea, allá por el 2009, 2008, me acuerdo que incluso un acuerdo de libre circulación sin visa para de hecho, los países del Báltico están ahí. Claro. Y o sea, en algún futuro, digamos, un futuro periodo que no existió, Rusia sería miembro de la Unión Europea, digamos así, muy loco. Pero el punto acá, claro, yo creo que va por lo que ella dice, que es que por un lado yo creo que es que efectivamente un llamado de atención a Estados Unidos, como bien dice él, pero también en realidad yo creo que la situación de fricción con Rusia tampoco se puede mantener eternamente. Hay en realidad una tendencia, sobre todo si uno mira las encuestas en Alemania y los países de Europa, a aceptar incluso el nuevo estado de cosas en, por ejemplo, Ucrania. Europa está muy cansada de la fricción con lo que es Rusia, y yo creo que está incluso dispuesta a transar, digamos, una especie de concesión, capaz que una especie de condominio de zonas de influencia en Oriente, o de Europa Oriental, para poder coexistir con el gigante euroasiático. Pero siempre viéndose como partes de bloques diferentes. Sí o no, eso hay que ver, depende de cuál sea la forma política interna de Europa, lo que cobre actualmente. Bueno, después de la pausa nos vamos a Asia, y bueno, ahí, Victoria, vas a tener una lluvia de preguntas. Muy bien. Cuando decimos que un país lo calificamos como una potencia, una gran potencia o una superpotencia, estamos teniendo en consideración la capacidad del país o del actor internacional en influir mundialmente en lo político, en lo económico, en lo cultural, en lo ideológico, en lo tecnológico, que es decir, capacidad de influencia global. And we have unconfirmed reports this morning that a plane has crashed into one of the towers of the World Trade Center. CNN Center right now is just beginning to work on this story, obviously calling our sources and trying to figure out exactly what happened, but clearly something relatively devastating happening this morning there. El siglo XXI amanece con un enemigo inesperado. Los atentados del 11 de septiembre marcan el inicio de una serie de intervenciones militares en Oriente Medio. En esta última década, la política internacional norteamericana ha caído en el error de insistir en la dimensión militar en espacios en los que tiene poca capacidad de convencer o de mantener una mínima aceptación. Ha dejado de lado la llamada vía diplomática para intentar imponer por la fuerza militar sus distintas políticas. El fracaso a la hora de mantener la estabilidad en Irak y Afganistán ponen de manifiesto la incapacidad de Estados Unidos para sustentar un orden internacional en la actualidad. Todo ello demuestra su incapacidad respecto al pasado, lo cual indica sin duda alguna, estamos asistiendo a una fase de decadencia, y es algo habitual y normal cuando las sobrepotencias, cuando los imperios estaban en la cima. La siguiente fase necesariamente es la caída. No es difícil observar que es el inicio del fin de la hegemonía de Estados Unidos al menos en el orden internacional iniciado desde la Segunda Guerra Mundial. En cualquier caso, y a pesar de las dificultades en Oriente Medio, la supremacía militar norteamericana sigue siendo incuestionable. Ninguna de las potencias emergentes está cerca de poder competir con Estados Unidos tanto por su avanzada tecnología en este campo como por su supremacía nuclear. Antes de ir a Asia, antes de ir a China, me gustaría bucear un poquito, muy rápidamente, en esa segmentación o esa especie de capas a las que hacía referencia Victoria. Recién poníamos al aire el mapa que figura en el choque de las civilizaciones de Huntington. ¿La segmentación religiosa es válida en este tema? ¿El mundo musulmán sigue siendo
viendo el mundo como una lucha entre civilizaciones. De hecho lo ven. Pero a su vez vemos países musulmanes que de hecho pertenecen a distintos polos. Entonces, ¿cuáles son las oposiciones más válidas o menos más relevantes? Es decir, el choque de civilizaciones hoy no es visto como una oposición válida en tu concepto, o no tiene la relevancia que se le quiso dar. A ver, primero voy a ir partiéndolo como por pedazos el tema, porque es muy complejo para abordarlo. Sin duda que hay que entender que no, que el mundo musulmán tiene una diversidad dentro de lo que es, ¿no? También ahí están las diferentes percepciones también de lo que es el mundo a través de estos diferentes, digamos, corrientes internas. Muy distintas a las corrientes que se dan en el sudeste asiático, por ejemplo, que no tienen prácticamente relaciones directas en términos con extremismos. Son muy aislados los casos, muy puntuales. Y por otro lado, lo que tiene que ver con el rol de la religión en esto de estas capas, ¿no? La religión como parte de un marco ideológico, sin duda es un punto de los que va a influir en las percepciones mutuas. Entonces, desde el punto de vista de lo que se generan las cosmovisiones de los diferentes grupos culturales, entiendo de que sí hay una influencia, pero no tan directa en oposición simplemente en términos de religiones, sino más profunda. Ajá. En este sentido. No hay un juego de poder o un campo de batalla basado en las religiones. Al menos yo no comparto. ¿Tú no lo ves así tampoco, Nico? No, tiendo a coincidir. La obra de Huntington fue muy influyente, pero en cierto modo también venía a sustituir cierto clivaje que había sido el clivaje. Son obras provocativas, ¿no? De alguna forma ponen sobre la mesa temas. Esta obra, como Fukuyama, digamos. Desde mi lectura al menos venía a sustituir lo que había sido el clivaje este-oeste de la Guerra Fría por un nuevo clivaje basado en estas categorías. Que sonaba bien. Pero que en los hechos, cuando uno empieza a analizar las relaciones bilaterales, regionales y multilaterales, se encuentra que hay mucha más complejidad allí dentro y que muchas veces la realidad empírica no se alinea con las categorías que están planteadas allí. Por lo tanto, puede ser un elemento más, pero yo no lo pondría como un elemento central a la hora de analizar estos temas. Tampoco desde el punto de vista histórico. No, en efecto, de hecho estaba pensando a punto, por ejemplo, el tema del Imperio Otomano, ponele, o sea que en realidad por años fue, digamos, o sea, el califa del mundo islámico en realidad y el representante de lo que venía a ser la yihad, digamos, y estaba plenamente alineado a lo que era el concierto europeo, dejando de lado plenamente, digamos, en aras de lo que era la realpolitik y las consideraciones musulmanas. Así que lo dejamos como parte de comparto plenamente parte del paisaje, digamos, pero no un factor relevante. No, es más, de hecho yo diría que, o sea, como bien dijo ella, me parece que es un tema que algunos grupos pueden sponsorear, digamos, o llevar como portaestandarte, pero per se no diría que es la opinión del mundo islámico. Los fundamentalistas, algunos, pueden tenerlo, digamos, esa cosmovisión, pero no es una cosa que todo gobierno musulmán predique. No. El audio decía que estamos asistiendo a una etapa de decadencia de lo que él llamó el imperio americano. ¿El ascenso de China tiene que ver con eso, Victoria? Es decir, ¿China surge porque Estados Unidos decae o en el peor de los casos se distrajo? No compartiría. Yo creo que China resurge por casi por su propio peso histórico y un devenir. Ya fue potencia en los siglos 1600, el país que era 50% del PBI mundial. Claro. China lo que hace es resurgir, reacomodarse, empezar a hacer un catch-up tecnológico, que es una de las claves, que es lo que está haciendo también en diferencial, y empieza entonces paulatinamente a ocupar diferentes espacios. La parte militar es en realidad una aspiración que surge principalmente de lo que fue su último plan quinquenal, de realmente volverse un ejército de tiro mundial. Tampoco hay una clara posición china explícita de querer ser potencia. Busca un ascenso armónico en todo su discurso. Todo es parte de un proceso. Sí. Esa es la mirada. Ese es el creo. Ahí está. Ahora, dentro de eso, ¿China le ayudó a la globalización? China, sin duda. China lo que vio o lo que tuvieron sus líderes fue la capacidad de visualizar que más allá de todo este plan del comunismo, socialismo, de producción, empezaron a detectar, y fue muy simple como empezó a darse el capitalismo interno. Hubieron un par de ganadores internos que empezaron a poder aprovecharse de la situación. El gobierno, en vez de frenar, decir no, esto no es para donde vamos, decidieron promoverlos para que otros también siguieran ese camino.
dejó mucha gente en el camino este proceso, por supuesto, Ujú. pero fue parte también luego de la globalización que le permitió crecer en sus términos, ¿no? Y manejándolo con muchísima cautela y mucha dirección del Estado, que es un gran esfuerzo también que ha hecho China. Sí, en ese sentido es bastante sintomático ver que todo el proceso de globalización, yo lo ubico mucho históricamente con Bush padre, ¿no? La primera guerra del Golfo, que quizás empezó a manejarse ya sobre la mesa una praxis en ese sentido. Pero muchos jugadores de la periferia, países en desarrollo o subdesarrollo, de alguna forma terminaron, en base a esa dispersión geográfica de la producción, beneficiándose de una industrialización que quizás ni esperaban. ¿Se equivocó Estados Unidos, Nico? Uno no podría hablar de equivocaciones porque aparte no hay... Hablamos de economía. No hay un decisor pensando esto y tomando decisiones, no, son procesos sociales que Pero se eso van sucedió. construyendo a partir de las interacciones. Pero eso sucedió. Lo que sí sucedió es que China logró desarrollar una estrategia de desarrollo tardío que no es innovadora en sí misma. Si uno mira las políticas de China, como decía Victoria, una globalización muy gestionada, ¿no? Un proceso de conducción económica desde el Estado muy fuerte, orientando al sector privado hacia determinados sectores económicos. Eso ya lo había hecho Japón, ya lo había hecho Alemania, ya lo había hecho Taiwán, ya lo había hecho Corea del Sur. ¿Cuál es el problema, si se quiere? No es un problema, es un dato, pero ¿qué es lo distinto? El problema, lo distinto es el tamaño. El desarrollo tardío de China tiene consecuencias sistémicas. El desarrollo tardío de Corea del Sur no. Por eso es que frente a este nuevo escenario, las élites estadounidenses están pensando, bueno, cómo readaptarse frente a esta situación, y allí es que emergen estas posturas divergentes, ¿no? Por un lado, aquellos que plantean la cuestión del desacople tecnológico, es decir, que vayamos a un mundo con dos sistemas tecnológicos paralelos sin interacción entre sí, y aquellos que dicen, no, tenemos que aprovechar las oportunidades que supone una China desarrollada, y teniendo relaciones fuertes en términos económicos, podemos tener mayores incentivos para la cooperación y menos para el conflicto. Ahora, yendo a los procesos de globalización, porque le llamamos globalización hoy, pero en la historia hay muchos procesos de este estilo. No sé si se te ocurre algún término, Rodrigo, pero lo podemos seguir llamando globalización en la historia. Es cierto que pasa que la potencia generadora de este tipo de procesos, tiene que soportar, ¿no? Tiene que ser testigo de un avance económico de sus colonias o países periféricos o aquellos países que son funcionales a ese tipo de sistema económico. Y eso quizás va en detrimento de su propia posición a futuro. De hecho, por ejemplo, lo que se me viene a mi mente justamente es el Imperio Español, por antonomasia, digamos. Exacto. O sea, es el gran desarrollo en realidad del siglo XVI del Imperio de Carlos V, Felipe II de los Habsburgo. Hay quien dice que la globalización empezó en 1522, ¿no? Efectivamente, para mí la colonización, o sea, sería mejor llamarla la primera globalización. Y es interesante, por ejemplo, claro, cómo España primero saca un rédito terrible de eso, de lo que es el impulso colonialista, junto con Portugal, obviamente, pero después lo que hacen el catch-up, que son obviamente Inglaterra Son y las por ejemplo, colonias. Francia, después tienen un terrible peso después. Y después la colonia. Efectivamente. Ese efecto derrame Pero sobre todo los que más enriquecen, por ejemplo, si pienso, no tanto las colonias de América, sino, por ejemplo, los Países Bajos, que eran parte del patrimonio borgoñón que había heredado España. Por ejemplo, tuvieron un desarrollo Amberes, por ejemplo, después, bueno, Holanda per se, o sea, se construye todo en realidad sobre el periodo colonial. Sí, o sea, eran vecinos privilegiados de la gran potencia. Por supuesto, más que vecinos eran el punto de entrada de todo el capital que venía de aquí. Ahora, aterrizando ahora sí en China, Victoria, China, ¿qué es en Asia? ¿Es el país dominante? ¿Es un vecino más? ¿Es alguien que está jugando también su juego de poder dentro de Asia? ¿Cómo debemos verlo? Porque lo vemos con referencia a nosotros, esa ruta de la seda que nos amenaza a todos, o a algunos les tienen alta simpatía, pero no sabemos cómo interactúan entre sí los países asiáticos, porque también tenemos a Pakistán e India, que lo primero que nos dicen todos los analistas son países nucleares, son países que tienen grandes economías. India tiene el cuarto ejército del mundo, entonces de alguna manera siempre se nos escapan esos datos. ¿Cómo juegan? China sin duda está jugando un juego de poder, en el sentido de que todavía están los mismos países que están insertos en lo que es la iniciativa, tratando de entender si es positiva o negativa. ¿Por qué? Porque ya han habido casos de que en estos planes del mismo plan, valga la redundancia, han entrado en grandes deudas que han implicado ceder incluso puertos enteros. Entonces esto genera muchísima preocupación. Ajá. Esto en el sudeste ya pasó, y generó una alarma que es la que venían incluso ya pregonando Pakistán e India sobre, bueno, este trade-off realmente
¿Qué costo tiene? China sin duda lo que busca con lo que tiene que ver con la iniciativa de One Belt One Road y también el avance en lo que es el mar, es de cierta manera generar también un vinculamiento que vaya empujando en términos políticos a Estados Unidos. No en términos físicos, no es un tema en términos militares, sino que lo que busca es, como hablaba también, está la lucha, está buena también la tecnología, quiere generar una cercanía económica y política para que a todos los diferentes capas que venimos hablando, China puede ingresar en las relaciones con estos países, sea tecnológica, con el ingreso del 5G y todos los diferentes aspectos. Siempre bien posicionado. Exacto. Entonces, también tiene que China, de cierta manera, medir un poco sus avances, porque cuando tiene estas grandes consecuencias negativas, de cierta manera también le juegan contra. Está bien. ¿Algo más sobre China? En particular, lo que sí mencionaría en final como de China es que el juego grande que está jugando ahora va a ser sin duda tecnológico, y tecnológico tiene que ver no solo a nivel de patentes, sino que las grandes discusiones que se está dando es con el nuevo salto tecnológico, con lo que tiene que ver con el quantum computing. Esa es la principal competencia que tienen hoy China y Estados Unidos, y por eso todo el problema con ¿Asia va a Huawei. ser de China? Asia está disputada aún fuertemente con todas estas iniciativas que están tratando de hacerle un sobrepeso. ¿Y? No está decidido todavía. No está decidido. Para mí no está decidido. Nicolás, tratando de llegar ahora a una rueda ya de consultas en un minuto y poco cada uno, porque se nos acaba el tiempo, estamos en definitiva en un mundo multipolar, tripolar, bipolar. ¿Realmente podemos considerar que hemos salido de la bipolaridad cuando en realidad Estados Unidos estamos viendo, por lo que hemos visto en esta mesa, que maneja a Europa casi como un socio minoritario, por decirlo así, y también como un sector liderado por él? Pero atendiendo al tema de 5G que decía Victoria, por ejemplo, yo me acuerdo que en el último G7, en el mismo momento que estaban reuniéndose, en Normandía, en el mismo momento que estaban celebrando, no estaban festejando ni celebrando, estaban recordando el desembarco de Normandía, Putin estaba en Moscú con Xi Jinping firmando el 5G para Rusia a manos de China. Es decir, China se hacía cargo de toda la infraestructura digital de Rusia. Entonces, Rusia de alguna manera nos está poniendo también a la cola de China, y en definitiva seguimos teniendo una bipolaridad Estados Unidos-China. Bueno, creo que de nuevo... ¿O me estoy adelantando demasiado? Allí el problema es que al mirar distintas dimensiones uno llega a distintas conclusiones. Claro. Entonces, debido a esta complejidad, es difícil arribar a ¿cómo lo podríamos poner? A argumentos o a tendencias contundentes. Hay una tendencia a hablar hacia la formación de un nuevo o un proto-bilateralismo, o dos grandes polos que se van delineando alrededor de los Estados Unidos y de China, pero cuando uno mira otras dimensiones, la cuestión se complejiza, por lo que a la hora de pensar, sobre todo desde Uruguay, ¿no?, desde América Latina, estas cuestiones, uno tiene que analizar por dimensión. Porque creo que la gestión de estos asuntos y de encontrar los espacios de inserción y de incidencia mínima que podamos tener es donde la región puede sacar una ventaja. Entonces, pensar en dos grandes polos sin atender a estas diferencias en las distintas dimensiones que uno puede observar puede ser engañoso, o tal vez puede prevenirnos de encontrar algunas oportunidades que de otro modo estén disponibles. Claro, pero las conclusiones las podemos sacar igual aunque no actuemos sobre ellas. De alguna forma es posible ver, si no polos, dos grandes clubes. También no es tan sencillo hablar de dos grandes clubes, porque por ejemplo si uno mira toda la iniciativa de infraestructura y de financiamiento de la infraestructura para el desarrollo, los europeos se han asociado a China en la conformación de un nuevo banco. Claro. Entonces, de nuevo, hay que analizar más en detalle, no se puede hay muchas acciones acciones transversales en los hipotéticos polos. Exacto. ¿Tú lo ves así, Rodrigo? Sí, de hecho en ¿No realidad vamos a dos polos entonces? de hecho en realidad yo que le voy a contar que para mí hacemos en un mundo marcadamente unipolar. Y la explicación radica en algo muy sencillo, y es que en realidad China se tiene que mostrar como una alternativa viable para Occidente. Alternativa que actualmente verdaderamente no lo es. Incluso bajo todo el esquema de la administración Trump que tanto miedo suscita, rechazo en Occidente, la verdad es que ¿quién se asociaría con China en Occidente verdaderamente? Siendo, el país con el problema de derechos humanos que tiene, derechos cívicos en realidad, por ejemplo, y el tema obviamente del cambio climático, que es verdad que ahora se están banderando con eso, pero digo, China todavía tiene que demostrarle a Occidente que ella está embanderada con los valores de Occidente para poder ser un referente para Occidente. Pero igual es su política hacerlo. Su política
venderse a mediano y largo plazo. Digamos que sí. Igual yo creo que estoy pensando en la vigencia de Tucídides, ya que lo hablamos sí, temprano. Totalmente. Pero incluso yo pensando justamente en lo de Tucídides, pensando en que podemos evitar en realidad el choque que según la teoría, digamos, por el cual la potencia naciente debería chocar con la descendiente. Creo que incluso Estados Unidos está operando ahora como una especie de, ¿cómo llamarle? Que todos los países que están bajo su ala se están desarrollando en realidad, o sea, de alguna manera, en este mundo unipolar y se generan, o sea, justamente regiones atomizadas de poder. Por ejemplo, China obviamente encabeza una, o tenemos por ejemplo la Unión Europea. Estas van surgiendo, o sea, van obviamente alcanzando una especie de desarrollo de autonomía relativo, que si se transformarán eventualmente en superpotencias o no, hay que esperar en realidad el diario del lunes para eso. Victoria, ¿hacia dónde vamos? Yo creo que un comentario que me quedaba también pensando, ¿no será que es muy occidental creer que siempre con una potencia o lo que es una potencia asciende tiene que entrar en conflicto? Tucídides era occidental. Y entrar en conflicto en el siglo XXI capaz que quiere decir algo diferente que en el siglo... Entonces yo me pregunto si quizás no tiene que ver con un rebalance de roles. Ajá. Entonces yo lo veo también, por eso creo que también en el discurso, China jamás ha hablado de potencia, siempre habla de ascenso pacífico. Y en su historia, cómo ha manejado también cuando se ha expandido como un imperio a todos esos satélites que va generando y que va conquistando, demostrarían cierta también coherencia con este discurso que tiene actualmente. Entonces, en ese sentido, me pregunto si no será que nosotros tenemos una visión también muy occidental en ese sentido. Está bien, lo contestamos o intentamos contestar quizás en otro momento. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros, a los tres, a Nicolás Pose, muchas gracias por estar, bienvenido otra vez a estas mesas y esperamos verte otra vez. Lo mismo Rodrigo, espero que has debutado en esto, te hayas sentido cómodo. Victoria, tenemos pendiente un programa sobre Asia. Encantada. Sí, a fondo. Si vos me lo permitís y me ayudás, porque obviamente voy a necesitar tu ayuda. Todo es co-construcción. Está bien, lo haremos. Amigos, terminó aquí nuestra primera mesa internacional joven. Hoy es martes 17 de diciembre del año 2019. Seguimos en la tarde de Radio Mundo. Ha terminado aquí la hora global, donde hemos descubierto, como siempre, que nada surge de la nada y que las causas del futuro perviven entre nosotros. Y les decimos hasta el jueves.